Bueno, ¿cómo sanar relaciones disfuncionales con las herramientas de Coda? Les quiero contar que este taller a mí me emociona mucho porque me doy cuenta que cuando yo arranqué en Coda pensaba que las relaciones disfuncionales se limitaban a relaciones de pareja, que era lo que a mí me causaba mayor dificultad. Pero ya estando en CODA me he dado cuenta que la disfuncionalidad de la codependencia se extiende a todas las relaciones. Entonces, este taller tiene ese enfoque, no solamente relaciones de pareja, sino acá aparece una pareja separada, pero nos estamos refiriendo a todo tipo de relaciones. Entonces, empezamos a observar un poco qué era lo que deseábamos. Muchos de nosotros hemos crecido con ideas románticas, como les decía ahorita, que era mi principal como obsesión antes de llegar a CODA, que era una relación de pareja. Yo decía, el día que yo tenga una relación de pareja, voy a ser infinitamente feliz. Y yo me imaginaba que iba a tener una relación de esta naturaleza. De igual manera, muchos de nosotros también hemos soñado con relaciones ideales, pues con los hijos. Yo, en mi caso, no tengo hijos, pero pues conozco mucha gente con hijos que tiene conflictos, con amigos, con compañeros, con jefes, con todos. Queríamos tener unas relaciones armoniosas. Ese es como el deseo natural de todo ser humano. Pero nos vamos dando cuenta que debido a nuestra codependencia, ese sueño romántico, ese ideal, muchas veces no funciona de esa manera, porque debido a nuestra codependencia, muchas veces nuestras relaciones son disfuncionales y están llenas de conflictos y dolor emocional. Y eso se va extendiendo a todas las áreas de nuestra vida y nos va deteriorando no solamente en la relación misma, sino en otros aspectos. Nuestras dificultades emocionales nos han llevado a resentirnos, a aislarnos, victimizarnos, culparlos a los demás, quedar atrapados en relaciones disfuncionales marcadas por la codependencia. Las personas codependientes, antes de llegar a coda, tenemos la tendencia a sentir que son los demás los que están mal. Entonces señalamos a todos los que nos rodean, entonces señalamos a la pareja. Entonces, claro, todo lo que nos pasa malo es porque la pareja o es alcohólica o tiene una adicción a sustancias, o así no tenga una adicción de ninguna naturaleza, sentimos que todo es culpa de la otra persona. No significa que no nos hayamos involucrado con personas inadecuadas, significa que nos centramos en mirar la inadecuación del otro, la equivocación del otro, la falla del otro, y en la mayor parte de los casos cuando llegamos a CODA llegamos sintiendo que es que todos nos hacen cosas malas y que nosotros somos unas víctimas del mundo. En algunos casos, el dolor emocional de las relaciones disfuncionales nos puede llevar a evadirnos en adicciones a sustancias, alcohol, sexo, comida, juego, internet, compras o trabajo compulsivo. Esa es otra de las características que tiene esta condición nuestra, que podemos tener no solamente una adicción o la codependencia, que es considerada una condición adictiva, sino que puede ser que hayamos tenido una manera de evadirnos buscando otro tipo de compulsiones para evadir la dificultad que tenemos en nuestra disfuncionalidad en las relaciones. ¿Y por qué quedamos atrapados en relaciones codependientes? Esa es una pregunta que nos hacemos todos. Decimos, pero ¿por qué nos pasa esto? Eso es algo como que va más allá de nuestras fuerzas. Y ahí empezamos a conectarnos con lo que es el origen de la codependencia. En nuestra infancia, muchos de nosotros quizá vivimos situaciones de abandono, maltrato, temor, rechazo, castigo, exclusión, descalificación o sometimiento. Yo en lo personal, cuando llegué a CODA, al principio me sentía muy avergonzada porque yo decía, pero si a mí no me pasaron cosas graves, o sea, yo tuve mi papá y mi mamá en la casa siempre, no se divorciaron, no me pegaban, pero gradualmente me empecé a dar cuenta que hay otro tipo de abandono y era que mis padres trabajaban todo el tiempo, trabajaban muy duramente para pues que pudiéramos tener una buena calidad de vida y yo crecí muy cerca de figuras de autoridad que para mí resultaban intimidantes y con las que yo no me sentía muy cómoda. Entonces mis padres brindaban todo el soporte posible y trataron de ser los mejores padres posibles, pero debido a sus ocupaciones muchas veces yo me sentí como rechazada, abandonada y ese fue como mi sentir. Entonces yo crecí sintiendo todo esto y teniendo como un vacío muy profundo, porque mis padres a su vez, a pesar de ser unos excelentes padres, eran personas muy lastimadas también con sus propios dolores emocionales, con sus propios traumas y mi madre en particular, una mujer absolutamente generosa, sin límites, altamente codependiente de su familia, al no poner límites a su familia, pues yo crecí rodeada de un montón de gente que iba a mi casa temporalmente y se quedaban a vivir. Entonces, resulta que la casa siempre estaba llena de gente
y yo no me sentía tampoco como que tuviera mis derechos, mi espacio, porque pues cada cierto tiempo llegaba alguien a vivir a esa casa. Entonces yo me sentía como invadida, como no tenida en cuenta, como no valorada, como sin mi propio espacio y gradualmente me fui haciendo codependiente, me fui haciendo complaciente buscando la aprobación de otros, queriendo que alguien me quisiera, que me valoraran, que me tuvieran en cuenta, que yo fuera visible. Entonces hago esta aclaración porque algunas personas en el programa han tenido historias muy trágicas en su infancia, abandonos físicos reales, pero algunos no lo hemos tenido de esa manera, pero aún así crecimos sintiendo esos vacíos interiores. Entonces, me parece importante hacer esa claridad para que veamos que también es muy subjetiva la sensación de abandono que cada uno de nosotros pueda tener. Y de igual manera todo lo demás, maltrato, temor, rechazo. Yo me sentía muy rechazada de niña también por la manera en la que mis cuidadoras se relacionaban conmigo. Entonces, pues esa fue como la sensación que yo tuve. Entonces, por eso es importante conectarnos con cómo nos hemos sentido nosotros cuando hemos sido niños. Todo esto nos llevó a sentir que no éramos amados ni valorados y que nuestras heridas emocionales de la infancia salen en la vida adulta. Entonces, ¿qué pasa? Que todas esas memorias y esa sensación emocional de discriminación, de rechazo, de no ser tenidos en cuenta, se va quedando arraigado y grabado dentro de nuestro ser. Entonces, son como memorias que tenemos que salen en la vida adulta y destruyen nuestras relaciones. Al darnos cuenta de todo esto, empezamos a darnos, bueno, al principio no nos damos cuenta, pero en el fondo lo que hacemos es buscar las relaciones con los demás para llenar nuestro vacío interior, nuestra falta de amor propio y para obtener reconocimiento y aprobación. Yo fui una persona muy dada a buscar, bueno, todavía tengo ese problema, ¿no? Todavía yo busco mucho la aprobación externa, pero gracias a Coda eso ha cambiado mucho. Pero yo, por ejemplo, a nivel laboral, yo nunca ponía límites. Yo tuve condiciones laborales muy difíciles en una época, porque para mí lo más importante en mi vida era que mis jefes me validaran, me aprobaran, me dijeran que yo era excelente, que era la mejor de la oficina. Lo mismo me pasó en el colegio, porque al no haberme sentido vista de niña, al no haberme sentido reconocida y validada de niña, empecé a buscar imperiosamente, como si fuera una droga, que los demás me validaran. Entonces eso hacía que yo no fuera capaz de decir no, yo no podía poner límites, yo no podía exigir mis derechos, porque en el fondo de mi mente lo único que yo quería era un Dios externo que me validara. Entonces puse en el lugar de los dioses a las parejas, a los jefes. A nivel laboral eso fue demasiado fuerte en mi vida. Yo era una persona considerada en muchos momentos como una especie de trabajadora ejemplar, pero era ejemplar no porque fuera ejemplar realmente, sino porque yo no podía decir que no. Si me decían un día, un viernes en la noche, así yo tuviera un paseo o lo que fuera, que si podía hacer un trabajo el fin de semana para congraciarme con mi jefe, yo lo hacía, con tal de que él dijera que yo era la mejor de la oficina, con tal de la aprobación, como una mendiga afectiva de búsqueda de aprobación por la no aprobación de mí misma. Y todas estas circunstancias nos llevan a tener en nuestra mente una serie de fantasías. Entonces, las mujeres buscamos el príncipe azul o la mujer perfecta. Entonces, tenemos a alguien idealizado que nos complete, que satisfaga todas nuestras necesidades, alguien que nos ame como nosotras mismas no hemos logrado amarnos a nosotros mismos. Hemos crecido muchas veces con muchas fantasías románticas alimentadas por la cultura diciendo es que el hombre de la vida ese te va a cambiar, es que tú no eres feliz, pero el día que llegue el hombre de la vida, ese día vas a ser feliz, ese día se te van a quitar todos los problemas. Y eso no es verdad. Y además no existe ningún hombre perfecto, ninguna mujer perfecta, pero como crecimos con esos ideales, quedamos como en un infantilismo, como en una inmadurez emocional que nos lleva a imaginarnos que hay como la bella durmiente que va a llegar el príncipe azul, la va a despertar del sueño y podemos estar muy enajenadas, en particular las mujeres. Los hombres también están afectados con la idea de la mujer perfecta, pero creo que muchas mujeres hemos crecido como con un ideal romántico muy fuerte de un hombre que nos protege, nos salva, nos rescate de nuestro propio dolor emocional y eso no ocurre. Entonces llegamos a todas nuestras relaciones con una maleta cargada de expectativas sobre lo que esperamos de la pareja ideal, de la familia, los jefes, los amigos y los hijos, porque eso se extiende a todas las áreas. Entonces, la persona que tuvo muchas frustraciones en su vida personal, cuando tiene un hijo, dice, no, pero mi hijo sí va a hacer todo lo que yo no fui. Entonces, yo quiero que mi hijo sea arquitecto o yo quiero que mi hijo sea abogado
e inconscientemente empezamos a ponerle una carga muy grande a todos los que nos rodean, porque queremos que esas otras personas llenen el vacío. Entonces queremos que el hombre o la pareja nos diga todo el tiempo que somos lindas, que somos inteligentes, que somos valiosas, porque nosotras mismas no nos lo decimos. O buscamos al hijo que nos haga sentir orgullosas, entonces este hijo yo se lo voy a mostrar a todo el mundo porque él es un berraco y entonces yo lo lleno de culpas y de peso y le impongo expectativas porque yo misma siento un vacío en mi vida. Lo mismo me pasa con todos los demás. Espero que mis amigos sean incondicionales, así yo no lo sea, porque espero que todos llenen mi vacío emocional. Y esto nos va llevando gradualmente a los conflictos. Entonces, ¿cómo surgen esos conflictos que nos atormentan en las relaciones? Cuando descubrimos que la otra persona no es el ser ideal que habíamos imaginado. Yo he escuchado a mucha gente que dice, oiga, yo me casé con una mujer y me desperté con otra al día siguiente, porque muchas veces nos enamoramos de una idea de una persona, entonces nos relacionamos con alguien y la llenamos de la proyección de nuestros ideales. Entonces nos imaginamos que el otro es de determinada manera y cuando se quita el velo del enamoramiento, nos enfrentamos a la cruel realidad de que el que teníamos al lado, pues es una persona común y corriente, con defectos y virtudes como todo el mundo. Pero nosotros en nuestra enajenación, en ese deseo de llenar un vacío espiritual, lo llenamos de todo tipo de cualidades, lo convertimos en un pequeño Dios. Y cuando ese no se porta como Dios, entonces nos ponemos bravas. ¿Cómo es posible que este tipo no es incondicional, que no me protege, que no me cuida, que no me alaba todo el tiempo? Y la cruel realidad nos lleva a confrontarnos y a sentirnos muy desilusionados. Cuando nos damos cuenta que el otro no es nuestro salvador ni la solución a todos nuestros problemas, pues empieza la crisis, empiezo a reclamarle al otro. Entonces, bueno, ¿cómo surgen nuestros conflictos también en las relaciones? Cuando nuestras fantasías románticas, nuestras expectativas y nuestras demandas no se cumplen. Entonces viene la frustración, la desilusión, el conflicto, la agresividad y el sufrimiento. Yo les confieso que yo fui una persona, pues como les contaba al principio, muy pegada de la adicción a las fantasías románticas. Yo, lamentablemente, mi esposo falleció cuando yo estaba pues llevaba poco tiempo casada con él, o bueno, poco tiempo no, pero no suficiente tiempo. Entonces yo quedé muy enamorada todavía de mi esposo. Yo tenía una relación bastante codependiente con él, pero milagrosamente era una relación bonita, una relación que tuvo muchas cosas positivas. Y después de la muerte de él, yo empecé a armarme fantasías románticas con todo el mundo, porque yo era muy joven, entonces todo el mundo me decía, no, usted tiene que volverse a casar, usted tiene que encontrar al príncipe azul. Y qué cantidad de estrellones que he tenido yo en la vida con esa historia. Porque entonces, claro, yo llenaba todas las nuevas potenciales parejas de una cantidad de ideales y yo pensaba que lo ideal era que el día de mañana el personaje me propusiera matrimonio, el que fuera, el que me presentaran, ¿no? Y por ese camino solamente tuve desilusiones, porque claro, yo me imaginaba, yo llenaba a la persona de atributos, entonces me decía, no, eso usted se mentaliza y usted dice, ¿cómo es el hombre perfecto? Entonces yo me lo imaginaba perfecto y apenas conocí a alguien, yo le proyectaba todas esas ideas distorsionadas mías de cómo iba a ser esa persona. Y al principio yo me enajenaba, me autoengañaba, no veía las señales de alerta y yo quería convencerme de que ese otro ser humano era ese príncipe azul que yo esperaba. Y a medida que me iba dando cuenta de la cruel realidad de que esa persona era como cualquier otro ser humano, que no me iba a llenar mis vacíos, que no me iba a rescatar, que no me iba a salvar, inmediatamente yo me llenaba de dolor emocional. Entonces terminaba como esa señorita que aparece en esa foto, adolorida, triste, deprimida, porque sentía que qué frustración, que ningún hombre daba la talla. Y lo peor de todo era que yo le contaba la historia a mis amigas y mis amigas me decían, no, Martica, tú que eres tan chévere, no, tan de malas que eres, no llega el príncipe azul para tu vida. Pero claro, yo no podía ver mis defectos, yo no veía mi parte, ¿no? Yo solamente veía la equivocación del ser humano que tenía al lado y vivía frustrada. También surgen los conflictos cuando empezamos a proyectar en la otra persona nuestra propia sombra. Eso es un concepto importante que ha sido difícil de entender para mí, pero ahora lo veo más claramente. Y es que nos dicen que todo aquello que nos molesta de la otra persona es algo que tiene que ver con algo que tenemos nosotros mismos. Por ejemplo, cuando decimos, y es que esa persona es que me cae muy mal porque es que es tan incumplida, yo a veces no me cumplo a mí misma. Entonces señalo al otro de incumplido y me pongo bravísima porque el otro es un incumplido, pero no me doy cuenta que ese defecto que estoy viendo en el otro, yo también lo tengo, pero de otra manera. Entonces muchas veces los conflictos que se generan
por este tipo de razones. Yo en particular, hablando un poco nuevamente de mi infancia, dentro de mis cuidadoras había una tía mía mayor que yo creo que ella veía en mí proyectados muchos de sus defectos de carácter y ella discutía conmigo todo el tiempo porque vivía muy brava conmigo porque le parecía que yo era muy mal geniada y resulta que mi tía era súper mal geniada. Entonces, cada cosa que ella había un defecto en ella, que ella no veía en ella misma, lo proyectaba en mí y yo empecé a hacer lo mismo. A medida que yo he ido creciendo, yo muchas veces me molesto con las personas y de repente digo, wow, ahora en el programa me doy cuenta que estoy viendo en el otro el espejo de un defecto que yo no he querido reconocer en mí misma, que no se manifiesta igual, se puede manifestar de una manera diferente, pero cuando yo veo en el otro eso y me molesto tanto y lo juzgo tanto y lo critico tanto, tengo que mirarme a mí misma. Por ejemplo, a mí a veces me molesta la gente que discrimina y yo en el fondo me discrimino a mí misma. Yo me juzgo y me critico a mí misma. Me molesta la gente criticona. He tenido parejas criticonas a las que yo digo, pero es que este señor, ¿cómo critica? Pues resulta que yo, quizá, pues yo también critico a otras personas, pero ante todo yo me critico a mí misma. Entonces, lo que yo veo en el otro me talla, me molesta, me incomoda, es algo que yo también tengo y que tengo que sanar en mí misma. No puedo pretender ir a sanar en otros los defectos de carácter que yo tengo. Entonces, cuando culpamos al otro, siempre es importante mirarme a mí misma y decir, oiga, pero ¿por qué es que estoy tan molesta con esa persona? Y muchas veces es porque ese rasgo que veo en el otro es algo que yo no he sanado en mí misma. Bueno, ¿y cuáles han sido los patrones de las relaciones codependientes? Acá les voy a proyectar algo que a mí me parece de las cosas más potentes de Coda y de las cosas que más me han ayudado a mí en mi propia codependencia, y es ver los patrones de la codependencia. Les hago una aclaración de por qué es tan importante eso. Y es porque la codependencia, a diferencia de otras adicciones, como el alcoholismo, la drogadicción y muchas otras adicciones, es una adicción elogiada porque muchas veces nos sentimos que somos muy buenos. Entonces, los codependientes, por lo general, muchas veces somos como el buenecito de la familia, el incondicional, el generoso, el que siempre hace todo por los demás. Y cuando nos comportamos de esa manera, no nos damos cuenta que muchas veces esos comportamientos hacen parte de patrones destructivos de la codependencia que arruinan nuestras relaciones. Acá están los patrones de la codependencia. A mí me parece muy importante, tanto para quienes somos antiguos como para las personas nuevas, que tengamos muy presentes siempre los patrones de la codependencia para observar nuestros comportamientos, para mirar si nuestros comportamientos en la vida cotidiana los estamos teniendo desde el sano juicio y la conexión con un poder superior o desde nuestras propias distorsiones. Acá tenemos el patrón de la baja autoestima. Bueno, yo me identifico mucho con este patrón de la baja autoestima. Dice, juzgamos nuestros pensamientos, palabras y acciones muy duramente. Tenemos dificultades para tomar decisiones. Sentimos vergüenza al recibir reconocimientos, halagos o regalos. Yo me acuerdo que a mí me costaba mucho, mucho trabajo aceptar que me hicieran un elogio, pero me molestaba mucho si no me lo hacían, porque por mi falsa humildad, entonces yo decía, no, yo ese elogio no me lo merezco, entonces siempre excusaba, si me decía alguien, ay, no, pues tú tan pila que eres, no, eso no, no es que yo sea tan pila, es que eso es como que no sé, eso se me dio porque la suerte, porque me ayudaron, como que siempre estaba excusando cualquier aparente virtud mía. Pero el más duro para mí ha sido juzgar mis pensamientos, palabras y acciones muy duramente. Ese ha sido muy tan fuerte que aún estando en programa, por momentos, cuando yo estoy desconectada del poder superior, vuelve y se detona, ¿no? Vuelve y aparece ese defecto de carácter, que es, y ese rasgo de la baja autoestima, que es de sentir que no, lo que digo no es suficientemente bueno. Cuando yo estaba trabajando en un trabajo en el donde lo que quería era imperiosamente la aprobación de mi jefe. Eso era como una droga para mí que mi jefe me aprobara, porque mi jefe era una persona muy poderosa, que tenía mucha gente a cargo y era el presidente de la compañía en la que yo estaba. Entonces, para mí, pues el hecho de que él me elogiara a mí era como si me dijera, tú eres mejor que todos los demás que trabajan en esta empresa. Entonces, yo por la aprobación de él hacía lo que fuera. Y me acuerdo que teníamos comités directivos con él y él opinaba a veces cosas o hacía comentarios y a veces algunas personas en ese comité directivo pues no estaban de acuerdo con lo que él opinaba o con lo que él decía, como en cualquier lugar. Pasaba, no era una gran controversia, pero había gente que no estaba de acuerdo. Y yo siempre, siempre estaba de acuerdo, pero nunca pensaba si realmente yo estaba de acuerdo. Yo lo único que sentía era,
Si ese señor, que es mi Dios y es la autoridad, dice que eso está bien y que eso es lo que hay que hacer, yo ni pienso, ni controvierto, ni analizo si eso está bien o mal, porque a mí lo único que me importa es que ese señor me diga que yo soy la mejor de la oficina. Y yo lo lograba porque al final yo siempre era como la protegida de él, porque él siempre decía, no, Martica, es que tú eres la única que me entiende siempre, tú eres la que me comprende, y era que yo ni siquiera pensaba si estaba de acuerdo o no con él. Sencillamente, si él, que era mi Dios temporal, decía que algo había que hacerse, yo no lo controvertía. Y ese era mi nivel de baja autoestima, de no creer en mis criterios, ni siquiera pensar en mí misma, ¿no? No nos percibimos como merecedores de amor ni como personas valiosas. Valoramos más la aprobación de otras personas en lugar de la propia. Este patrón de baja autoestima destruye mucho las relaciones porque muchas veces nos podemos relacionar con nosotros desde una máscara. No somos nosotros mismos, porque como no podemos expresar lo que realmente somos, sencillamente estamos haciendo eco de lo que los demás esperan de nosotros y nos sentimos poco merecedores y luego nos ponemos bravos cuando sentimos que no nos valoran suficiente, pero es que nosotros mismos no nos hemos valorado. Viene otro patrón, que es el patrón del control. Lamentablemente, yo también he tenido esta práctica del patrón del control, en particular muchas veces con mi familia. Dice, tratamos de convencer a otros de lo que deben pensar y sentir. Nos empezamos a meter en todo, en las conversaciones de todo el mundo. Ofrecemos consejos y guías sin que nadie lo pida. Nos resentimos cuando otros rehúsan nuestro crecimiento para ayudarlos. Somos las típicas personas que si alguien dice, no sé, tengo un problema con determinada cosa, inmediatamente brincamos de cabeza a decirle, es que lo que tú tienes que hacer es esto y lo demás allá. A mí me toca muchas veces parar, ¿no? Porque ese patrón de control a veces se me detona. Por ejemplo, a veces mi hermana me cuenta ciertos problemas que se le presentan y yo instantáneamente tengo todo el deseo de irme de cabeza a salvarla y a decirle qué tiene que hacer con su vida y a resentirme si no hace lo que yo le estoy diciendo. Y ese es un patrón de control que detrás de eso esconde la búsqueda de aprobación y el deseo de ser superior a los demás. Por eso digo yo que es tan importante que cada vez que nos actuemos en la vida, que nos relacionemos con cualquier ser humano, nos miremos y digamos, oiga, yo estoy ofreciendo consejo porque la persona me lo pidió, porque libre y voluntariamente quiero ayudarla o porque en el fondo quiero ser la que tiene la razón. Quiero controlar al que tengo al lado y esperar que el otro me necesite. En este patrón del control hacemos favores y regalos en exceso para controlar a otros. Tenemos que sentirnos necesitados para tener una relación con los otros. Yo en los trabajos que tenía muchas veces me ofrecía a hacer turnos dobles y hacer una cantidad de cosas que implicaban un deterioro en mi calidad de vida sencillamente para que los demás dijeran, uy, Martica es la más chévere de la oficina, mire cómo nos hace turnos a todos, mire cómo es de buena compañera, porque mi baja autoestima me llevaba a querer controlar a los demás a través de hacer favores especiales y como de volverme la favorita y la especial. Y tenemos que sentirnos necesitados para tener una relación con los otros. Muchas veces podemos buscar gente con dificultades económicas o de otra naturaleza, pero no porque legítimamente queramos ser buenos, sino porque en el fondo queremos demostrar que somos buenos, pues que somos generosos y buenos, pero no desde la incondicionalidad, sino desde la transacción, porque el patrón de control siempre espera que nos reconozcan, ¿no? En el fondo dicen, ah, yo ayudo al otro, pero para que me digan que yo soy muy buena, para que me digan que yo soy muy chévere. Y ese es un patrón de control, un patrón de codependencia. Y lo malo es que después nos resentimos y por esa razón el patrón de control también destruye tantas relaciones, porque en el fondo quiero controlar a los demás y que me consideren especial, que me consideren favorita, y si no lo hacen me resiento mucho. Viene el patrón de la complacencia. Nos mantenemos en situaciones dañinas demasiado tiempo. Comprometemos nuestros valores e integridad para evitar el rechazo y la ira de otros. Quizá muchas personas que hemos llegado a CODA, a medida que vamos haciendo nuestros pasos, empezamos a darnos cuenta de que en nuestras relaciones de pareja, en muchos momentos, o en, bueno, en todo tipo de relaciones, pero muchas veces en las de pareja, tuvimos actitudes de complacencia. Yo he compartido muchas veces en este espacio, de pronto algunos de ustedes me han escuchado, una anécdota que me hacía ver cómo la complacencia destruye tantas relaciones. Y es que yo compartía que yo tuve una pareja, un novio, al que le encantaba el fútbol y las carreras de Montoya, en esa época, tiempo remoto. Y resulta que este ser humano se quedaba muchas veces en mi casa
Y cuando iba a ver una carrera de Montoya, un partido de fútbol, y me decía: "No, yo esta noche no me quedo en tu casa porque mañana es partido y, pues, a ti no te gusta eso". Y yo le decía: "Pero es que a mí me encanta, a mí me encanta". Entonces, yo, les confieso, yo odio el fútbol y las carreras de mejor dicho, a mí no me gusta ver deportes en televisión porque no me gusta, es como un rasgo que yo tengo. Y resulta que yo odiaba eso, pero yo siempre le decía que no había ningún problema. Entonces, este ser humano a las 6 de la mañana se despertaba viendo fútbol, se despertaba haciendo ruido, y a mí me molestaba, pero yo por la complacencia, por el miedo al abandono, le decía: "No, a mí me encanta". Y cuando terminamos la relación, yo terminé furiosa con él, diciéndole que yo me había sacrificado mis madrugadas por culpa de él, que era el colmo. Y él me decía: "Pero tú nunca me dijiste que te molestara el fútbol o que te molestara ver esto en televisión". Y entonces, eso que parece tan trivial, tan sencillo, tan algo como una vil anécdota, esconde algo muy de fondo. Era tal mi pánico a ser abandonada que yo decía: "No me importa lo que yo tenga que hacer con tal de que este tipo se quede acá al lado". Y claro, me fui llenando de resentimientos, de rabias, y a eso hace que nuestras relaciones se destruyan, porque yo gradualmente tenía mucha rabia como de sacrificar mi sueño, de sacrificar mis gustos, pero no era porque la otra persona me lo hubiera impuesto, sino porque yo en mi profundo temor a ser abandonada, hacía como lo que fuera para que la otra persona estuviera contenta. Entonces, hacemos a un lado nuestros sentimientos, intereses y diversiones para hacer lo que otros quieren, aceptamos el sexo como sustituto del amor. Quizá nos puede haber ocurrido que en alguna relación nos involucramos con alguien que no estaba enamorado de nosotros, pero que de pronto, no sé, con quien tuvimos algún contacto físico y lo aceptamos no porque realmente quisiéramos, sino porque queríamos que nos aprobaran y nos quisieran. Entonces, por eso es tan doloroso, porque es básicamente el patrón de la complacencia nos lleva a pasar por encima de nosotros mismos para buscar la aprobación de otros seres humanos. El patrón de la negación, minimizamos, alteramos, negamos nuestros sentimientos, tenemos dificultades para identificar nuestros verdaderos sentimientos y nos falta empatía para los sentimientos y necesidades de otros. En el patrón de la negación se usan muchas máscaras y además es como si no nos pudiéramos conectar con nuestras emociones reales. Por eso cuando llegamos a CODA por primera vez nos dicen que nos ponemos en contacto con nuestros sentimientos y nos preguntan cómo nos estamos sintiendo, porque muchos de nosotros llevamos años sin saber cómo nos sentimos porque estamos muy desconectados de las emociones en este patrón de negación. Y de igual manera tenemos el patrón de la evitación, que es evitar la intimidad emocional, física o sexual para mantener la distancia, atraer a las personas, pero cuando las personas se acercan las alejamos y considerar que las emociones son señal de debilidad. El patrón de la habitación nos puede llevar a generar como unas señales muy confusas, porque en el patrón de la habitación se tiene mucho miedo al contacto emocional. Entonces se puede buscar lo que dice acá, atraer a la persona, pero cuando las personas se alejan, se acercan, las alejamos y es parte de nuestras dificultades en el relacionamiento con los demás seres humanos. Entonces, como podemos observar en todos esos patrones de la codependencia, hay muchos rasgos complejos y ahora la pregunta es, ¿qué defectos de carácter han afectado mis relaciones? Porque pues los defectos de carácter están muy relacionados con los patrones de la codependencia. Y solo si empezamos a verlos y a en este momento ponernos la mano en el corazón y decir, oiga, de verdad, yo de pronto tengo todas o algunas de estas características y no me he dado cuenta. Porque como en la codependencia, como les decía yo, a diferencia de otras adicciones, no es tan explícito lo que nos pasa, porque la codependencia pues es muy elogiada, como les digo, por ejemplo, el patrón de la complacencia y el patrón de la baja autoestima llevan a que nos elogie mucho la gente, diciendo, ah, esta persona tan querida, siempre dice que sí, nunca dice que no, siempre está dispuesta a ayudar al resto del mundo, no, no dispuesta como en el servicio como ocurre acá, que estamos dispuestos en el servicio desde el amor fraterno, sino dispuesta desde la transacción, ¿no? En la codependencia se busca mucho la transacción siempre, como que voy a obtener a cambio de lo que estoy haciendo, qué aprobación o qué reconocimiento voy a obtener. Entonces, esto nos lleva a que tengamos muchos defectos de carácter, pero como hemos estado tan centrados en ver los defectos de carácter de quienes nos rodean y no los propios, esta parte es súper importante. Esto es lo que sanamos en paso sexto y séptimo. En la anterior diapositiva, los patrones de la codependencia para las personas que son un poco nuevas en el programa, los trabajamos en el cuarto paso. Y en el sexto y el séptimo paso trabajamos los defectos de carácter. Pero acá vamos a ver un poco qué defectos pueden haber afectado nuestras relaciones. La ira, la arrogancia, la envidia, el egoísmo, la desconfianza, la deshonestidad. Algunos a veces podemos durante mucho tiempo hacer de cuenta que todo está bien,
y en un momento dado, debido a la negación de nuestras emociones y nuestros sentimientos, podemos explotar en ira. Podemos tener una secreta arrogancia, en el patrón de control hay una secreta arrogancia y es decir, yo sí sé cómo tienen que vivir la vida los demás no saben, yo sí puedo. La envidia, que es compararnos con otros porque siempre nos sentimos insuficientes. El egoísmo, que nos lleva a estar tan centrados en nosotros mismos. Muchas veces los codependientes parecemos tan generosos, tan amplios con los demás, pero en el fondo muchos tenemos un secreto egoísmo y un secreto individualismo. La desconfianza y la deshonestidad. El programa nos ayuda a ir superando eso porque nos invita a ser rigurosamente honestos. Y la deshonestidad, pues obviamente en cualquier relación destruye la relación. Los celos, la infidelidad, la ansiedad, la posesividad, la avaricia, la impaciencia, todos estos defectos van afectando nuestras relaciones. Podemos volvernos celosas compulsivas con los hombres pensando que alguna otra mujer nos los va a quitar, o podemos incurrir en la infidelidad, que es un mecanismo evitativo para no tener una relación de pareja estable. Se recurre muchas veces a la infidelidad o a la promiscuidad para evadirse de la relación real. Por ejemplo, las personas con patrones evitativos muchas veces tienen rasgos de infidelidad porque no soportan estar con una sola pareja, sino que necesitan como buscar otras personas. Y bueno, todo esto también conduce a la ansiedad, a la posesividad y a todos estos otros que aparecen acá. Por otro lado, puede haber la autocomiseración, la inseguridad, el victimismo, el patrón de la baja autoestima y el patrón de la complacencia, hay mucha inseguridad y mucho victimismo, porque es como que nos sometemos ante los demás, decimos que lo que nosotros pensamos no es suficientemente bueno, o podemos ser manipuladores desde el sufrimiento, llorarle a alguien encima para obligarlo a que se quede a nuestro lado, o la intolerancia, la irritabilidad, la irascibilidad. Bueno, son muchos los defectos y lo importante es centrarnos en los que tenemos nosotros más que en juzgar a quienes tenemos a nuestro alrededor, porque en la codependencia lamentablemente nosotros también atraemos personas disfuncionales. Así como tenemos nuestras heridas emocionales, nosotros atraemos personas heridas emocionalmente. Y en la medida en que nosotros podamos reconocer nuestros propios defectos de carácter, también vamos a poder poner límites a tiempo cuando las personas que tenemos a nuestro alrededor en las relaciones tienen actitudes inadecuadas. Pero si estamos en el autoengaño con respecto a nuestros propios defectos de carácter, podemos distorsionar lo que pasa afuera. Podemos llenarnos de rabia con el que tenemos al lado, pero no darnos cuenta de cuál es nuestra propia responsabilidad. Nuestras relaciones codependientes nos llevan a situaciones como divorcios, maltrato, crisis emocionales, depresión y ansiedad, dificultades con nuestros hijos, enfermedades físicas, carencia económica, aislamiento. Todas estas situaciones son las que en últimas nos van llevando a tocar fondo, a decir, wow, estoy llegando a un nivel muy dramático con respecto a mi propia vida, porque creo que muchos de nosotros hemos atravesado por algunas de estas circunstancias que aparecen reflejadas acá. Y habíamos tocado fondo, habíamos llegado como al fondo de nuestras dificultades y nos preguntamos qué necesitábamos para dejar de sufrir y sanar nuestras relaciones. Y ahí ese momento en que pedimos ayuda y llegamos al programa de CODA. A veces la ayuda no nos damos cuenta que quizá no la estamos pidiendo de manera explícita. A veces sencillamente puede ser que en nuestras oraciones pidamos ayuda, que nos encontremos con alguien que nos cuenta que hay un programa de recuperación. En algún nivel, cuando estamos en el fondo de la desesperación, todos, independientemente del poder superior en el que creamos o en el que no creamos, estamos de alguna manera levantando la mano para que algo aparezca en nuestras vidas. Y llegamos a un programa que nos dice que el único requisito para ser miembro de CODA es el deseo de tener relaciones sanas y amorosas. Eso significa que desde un principio, el principio básico del programa es justamente lo que estamos hablando en esta charla del día de hoy, sanar nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. Al llegar a CODA descubrimos que nuestras relaciones eran disfuncionales porque no hemos tenido una buena relación con la persona más importante de nuestras vidas, que somos nosotros mismos. No nos hemos amado, no nos hemos aceptado, no nos hemos valorado. A mí al principio me parecía muy dura esta consideración, porque yo decía, no, pero si yo pues me cuido, yo estoy atenta a arreglarme, ¿cómo que me van a decir que es que no me amo? Pero es que el amor es algo mucho más complejo. El amor va más allá de si yo voy al gimnasio un día o si como saludablemente. El amor es como que yo me pueda aceptar realmente como soy, con que yo deje de juzgarme, deje de criticarme, deje de atacarme, deje de compararme con otros para sentirme insuficiente.
Y para muchos de nosotros, aún estando en el programa, lo digo por mí misma, ha sido difícil esa reconexión con la aceptación total de mí misma tal y como soy. Yo desde pequeña como que en el fondo soñaba con ser distinta a como soy, en todas las áreas de mi vida, porque era como una fantasía de que yo debía ser diferente, era un secreto autorrechazo, que en muchos momentos vuelve y reaparece aún estando en un programa de recuperación. Por eso es que este programa es un solo por hoy. Es que nos permite aceptarnos, valorarnos en el día tras día, todos los días, porque quizá algunos, como comentaba yo al principio, empezamos a sufrir de cierto rechazo en nuestro entorno, explícito o implícito, de la manera que haya sido, pero crecimos con la sensación de inadecuación y eso nos llevó a tener tantas dificultades con los demás, porque si no nos relacionamos con la persona más importante de la vida, que somos nosotros mismos, pues no nos vamos a poder relacionar realmente bien con nadie más. Y en ese momento nos dimos cuenta que habíamos llegado al lugar correcto para sanar nuestras heridas emocionales y recuperar nuestro amor propio. Muchos llegamos con el corazón destrozado, por la razón que sea, por la ruptura, por la crisis, por lo que haya ocurrido antes de llegar al programa, pero llegamos con el corazón roto, la mayor parte de los que llegamos al programa. Y ahí el programa a darme lo más importante, que es un camino para empezar a sanar mi amor propio. Y desde el primer momento en el programa, yo recibo esa bendición. Desde el primer día el programa de CODA me brinda amor incondicional para que en mí florezca mi amor propio. En CODA empiezo a construir relaciones sanas y amorosas. Yo les quiero confesar que hacer esta presentación hoy ha sido muy bonito porque solamente escribiendo la presentación empecé a darme cuenta de todo lo que CODA me da, de todo. Y yo los invito a que ahorita nos conectemos un poquito con la abundancia de lo que el programa nos da. Es que es una cosa impresionante. Y yo escribiéndola, yo decía, wow, esto es puro amor, esto es puro amor incondicional. Porque hemos creído que el amor es la pasión, el enamoramiento, que eso es el amor. Pero Coda me brinda un amor sin condiciones. El primer acto amoroso de Coda para que yo pueda sanar mis relaciones codependientes es recibirme con un amor incondicional como recién llegado y brindarme un sentido de pertenencia al grupo. Todos hemos tenido la experiencia cuando llegamos por primera vez de sentir esa calidez, esa acogida de los que estaban por primera vez en esa reunión. Yo recuerdo perfectamente a todos los que me recibieron hace ya mucho tiempo en el colegio del Buen Consejo en Armonía, que es pues mi grupo base, donde yo me reúno. Yo recuerdo ese día como un día histórico en mi vida. Yo llegué ahí como por no dejar, porque alguien me dijo que fuera. Bueno, fue un milagro del poder superior realmente. En un grupo espiritual en el que yo me encontraba, un muchacho se sentó conmigo a explicarme un documento y me miró y me dijo, usted tiene una cara de codependiente, vaya a coda. Y yo dije, tan raro este señor, ¿de qué me estará hablando? Yo no tenía ni idea que era eso. Entonces me dijo que fuera al colegio El Buen Consejo y me senté y yo recuerdo que me dio escalofríos porque al poco tiempo de sentarme ahí me leyeron todas las preguntas de la codependencia y y el sitio me parece tan chiquito, tan pobre el salón en el que estaba yo reunida, porque yo venía como de un mundo corporativo, de un mundo donde todo era elegante y de repente me pareció como pues no sé, como tan precaria las instalaciones del salón en el que estábamos y yo no me imaginé nunca que ahí fuera a pasar ese milagro. Todas esas personas fueron profundamente amorosas conmigo, no me conocían, era la primera vez en la vida que me veían y me abrazaron, me explicaron el programa. Entonces ese fue el primer acto de amor fraterno que yo recibí el primer día que llegué al programa. Y nos explicaron que únicamente podemos cambiarnos a nosotros mismos, no vamos a cambiar a los demás. La recuperación depende de nuestra decisión personal. Yo me acuerdo que al principio yo iba a CODA y me quejaba mucho de las relaciones, de la gente, como una víctima, ¿no? Porque a mí me encantaba eso de que pobrecita Martica, tan buena gente que es, y mire lo que le pasa, mire que esas parejas que se consiguen, mire esos jefes explotadores, y yo no veía mi responsabilidad en mi vida, no me daba cuenta que todo lo que me estaba pasando tenía que ver con mi propia responsabilidad y que a la única a la que yo podía cambiar era a mí misma. Por esto este es un programa de empoderamiento. Y bueno, CODA me brinda amor sin condiciones todo el tiempo, porque nos reciben con un maletín de herramientas de recuperación para sanar esos patrones de codependencia que vimos anteriormente, para liberarnos de los defectos de carácter, para soltar los resentimientos y para muchas cosas más. El programa me recibe con un programa de 12 pasos inspirado en Alcohólicos Anónimos. Nosotros sabemos que Alcohólicos Anónimos es un milagro, lo que ocurrió cuando nació el programa de Alcohólicos Anónimos, ese es un milagro. Y ese programa
de los 12 pasos adaptados a la codependencia afectiva, porque lamentablemente la codependencia, pues desde mi punto de vista, es una adicción tan fuerte, tan dolorosa y quizá más que el propio alcoholismo. Y cuando me dicen que millones de personas alrededor del mundo, a través de los programas de 12 pasos adaptados a diferentes adicciones, se han sanado, pues me están dando un regalo amoroso, infinitamente amoroso. Yo había estado en terapia antes de entrar al programa, yo había estado en terapia de psicología, en terapia de psicoanálisis, y en ningún lugar me habían dado lo que me trajo el programa de 12 pasos. Agradezco a esos terapeutas que me ayudaron mucho, porque realmente sí me ayudaron, pero realmente la parte poderosa espiritual no estaba presente en esos espacios. Y esa es la gran diferencia que tiene CODA con respecto a otros, pues, a otras herramientas. No me imponen ninguna creencia y respetan la que yo tenga. No me piden que siga líderes ni personalidades. Yo personalmente llegué a la confraternidad de CODA con una relación rota con la religión, con la religión católica, porque mi esposo era ateo y cuando mi esposo se murió, y mi esposo era un hombre hermoso, no es porque haya sido mi esposo, pero era un hombre absolutamente hermoso, de un alma muy, muy bella. Y muchas veces me dijeron que era que Dios lo ha castigado con un cáncer porque él no era un hombre de fe, porque él no creía en Dios. Y eso a mí me rompió mucho mi relación con la religión católica. Realmente fue muy, muy doloroso todo lo que pasó en ese momento, porque yo busqué ayuda en ese momento, como acercándome a la iglesia cuando mi esposo se enfermó, y eso rompió mi relación por completo con la iglesia en mi corazón. Entonces, para mí fue muy duro porque era como si yo me hubiera desconectado de una necesidad imperiosa que yo tengo, que es la conexión con un poder superior. Cuando yo llego acá y me dicen que yo puedo profesar la religión que yo considere, yo obviamente hablo con respeto de este tema porque pues acá no se habla de religiones, solo hablo de mi experiencia personal, que entonces en ese momento cuando me dicen que no me van a imponer ninguna creencia y que respetan la que yo tenga, inmediatamente siento que estoy en un lugar seguro, que no me va a pasar nada y que tengo el derecho a continuar adelante con mi camino. La otra razón por la cual CODA me brinda amor sin condiciones es porque me dan la posibilidad de poner mi vida y mi voluntad en manos de un poder superior amoroso como yo lo conciba, un poder que va a devolverme el sano juicio y que me va a guiar a lo largo del camino los 12 pasos. A mí me brindó eso la posibilidad de reconciliarme con este poder superior con el que yo había roto mi relación. Como les digo, pues lamentablemente yo me había alejado de las prácticas religiosas por esta ruptura, pero el programa me reconcilia con ese poder superior amoroso. El programa me brinda un espacio de compartires en donde no me critican ni interfieren cuando yo comparto. Puedo hablar libremente. Me dan la protección del anonimato que implica respeto y confidencialidad. Muchas de las cosas que yo he llegado a compartir en CODA, pues no las podía compartir en otro espacio, ni con mis amigas, ni con las parejas de mi pasado, ni con mi familia. Y acá me dicen que va a ser protegido mi anonimato, que nadie va a violar el anonimato ni va a contar lo que yo estoy diciendo. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, que es que no me hacen ninguna exigencia económica. Cuando yo llegué, yo dije, wow, esto es algo maravilloso. Esto, ¿cómo es posible que me estén dando tanto y que me estén dando la oportunidad de poder yo tener acceso a todas estas herramientas de una manera gratuita? Entonces me dicen que solamente necesitaba aportar la séptima tradición para la sostenibilidad del grupo. Me brindan unas tradiciones que me protegen porque ayudan a mantener la integridad y la unidad del grupo y me ayudan a mantener relaciones sanas y amorosas con mis compañeros. Las tradiciones me protegen y las tradiciones evitan que yo incurra en prácticas inadecuadas que pueden romper mi relación con las personas que me rodean. Me brindan el servicio de madrinazgo y padrinazgo, que es alguien que ya lleva más tiempo en el grupo, que libre, voluntaria y gratuitamente me va a ayudar. Alguien que me va a dar las luces para entender algo que yo por mis propios medios no entiendo, que es cómo funciona el programa. En el madrinazgo encuentro una persona solidaria y amorosa con la que puedo compartir libremente mis dolores emocionales, mis secretos, mis temores, mis vergüenzas y mis culpas para sanar todas mis relaciones. Eso es un regalo infinito que, pues, quienes hemos estado en terapia sabemos que es un regalo muy grande. Me brinda la posibilidad de experimentar la herramienta de la meditación y la oración como una práctica de contacto consciente con el poder superior.
Y además me brinda una serie de promesas para liberarme de los apegos y las dependencias emocionales. Las promesas del programa se van cumpliendo en la medida en que yo realmente me practique el programa. Son unas promesas que si nos concentramos, las escuchamos con atención, son absolutamente potentes. Nos brinda una serie de principios que van a mejorar todas mis relaciones si yo empiezo a practicarlos. Coda está lleno de sabiduría y lleno de regalos para todos nosotros. ¿Y qué necesito hacer yo para que las promesas se cumplan? Porque la pregunta es, bueno, me dan todas esas bellezas, pero ¿qué tengo que hacer yo? Necesito comprometerme plenamente con el programa, porque mi recuperación depende de mi decisión personal, mi autodisciplina, mi voluntad y mi persistencia. Primero lo primero, primero mi recuperación. A veces nos dicen, ay, no, hay un programa maravilloso, el programa está lleno de herramientas, pero si yo no las utilizo, si yo muchas veces digo, no, pues yo sí fui al programa por ahí un tiempo, pero pues yo la verdad ya no volví, porque yo no creo que yo necesite eso, pues lamentablemente en ese momento yo no voy a poder lograr avanzar. Si yo no priorizo mi recuperación, yo no voy a lograr avanzar. ¿Qué me necesito hacer yo además para mejorar mis relaciones? Utilizar las herramientas gratuitas, practicar lo aprendido en el grupo, en todas mis relaciones, todo lo que yo aprendo en los pasos, la idea es que yo salga del programa para practicarlo, no que se quede solamente con mis compañeros, sino que lo pueda practicar con la pareja, con los hijos, con la familia, con los jefes, en todas las áreas de mi vida. Aplicar mis principios espirituales en todas mis relaciones, aplicar la honestidad, la esperanza, la fe, el valor, la integridad, la voluntad, la buena voluntad, la humildad, el amor fraterno, la justicia, la perseverancia, la espiritualidad y la voluntad de servicio. Es importante que estos principios nos preguntemos todos los días, ¿los practico? ¿Los estoy practicando con el extraño que me encuentro en la caja del banco? ¿Los estoy practicando con la persona más cercana de mi vida? ¿O sencillamente solo los practico cuando estoy en el programa? La práctica constante de la autoobservación es fundamental. ¿Qué diálogos negativos estoy teniendo sobre mí mismo o sobre los demás? ¿Me estoy resintiendo con alguien o no estoy poniendo límites a tiempo? A veces no nos damos cuenta de que estamos resintiéndonos y que constantemente tenemos una rumiación de pensamientos negativos contra las personas que nos rodean. ¿Estoy reaccionando desde la ira o la ansiedad? ¿O soy displicente o despectivo con personas por mis prejuicios? Como les digo, puede ser que para muchos de nosotros el centro de las relaciones haya estado muy enfocado a las relaciones de pareja, pero tenemos que observarnos y decir, oiga, yo soy antipática con la gente, soy mala clase con alguien que, no, que me encuentro en la calle, con un indigente, lo trato mal, porque mis relaciones sanas y amorosas es con toda la gente que me rodea, no solamente con las personas cercanas, sino con todos los que tenemos alrededor. Y es importante observarlos y darnos cuenta cuál es nuestra manera de comportarnos, no para juzgarnos ni criticarnos, sino para enmendar, para decir, oiga, yo ya no quiero ser esa persona que he sido a lo largo de mi vida. Si he sido displicente, si he sido antipática o si he sido sumisa, si no he podido poner límites, observarme y decir cómo me estoy comportando con los demás. Y si estoy enfrentando un conflicto, una crisis o una dificultad en una relación con alguien, yo hago un inventario rápido. ¿Qué significa eso? Que yo escribo sobre la relación y el conflicto o la crisis en la forma en que se está manifestando. Con rigurosa honestidad, reviso mi responsabilidad y mi participación en la situación en lugar de centrarme en quejarme y criticar a la otra persona. Muchas veces decimos, no, es que el otro me hizo, no, es que el otro me dijo. Entonces, lo importante es revisarme a mí misma y decir, bueno, yo qué comportamientos estoy teniendo, cuál es mi participación. Puede ser que el otro sea una persona grosera, que no sea una tarbán, que sea altanero y que la persona sea totalmente inadecuada. Entonces me sirve observar eso para decir, bueno, yo tengo que poner un límite con esa persona, me tengo que poner a salvo, pero no para centrarme en decir, uy, es que esa persona es terrible, sino decir, bueno, de pronto estoy siendo muy sumisa, de pronto no he podido ser clara, de pronto no me estoy poniendo a salvo. Siempre tiene todo que ver conmigo. Y cuando yo digo todo que ver conmigo, no es que la culpa sea mía, porque la idea de la culpa es muy fuerte, sino la responsabilidad de autoprotegerme es mía. Entonces, ¿qué hago? Analizo los siguientes aspectos frente a la situación en la que me encuentre, si tengo un conflicto. ¿Qué patrones de codependencia se han activado en mí? ¿Qué defectos se han activado en mí? En esa relación he sido deshonesto, egoísta, agresivo, sumiso o manipulador, o bueno, todos los posibles defectos. Me he mantenido en una situación dañina mucho tiempo. Puede ocurrir que por un patrón de baja autoestima y de complacencia, no sé, seamos ofendidos, criticados, juzgados por alguien agresivo y no nos pongamos a salvo a tiempo.
Eso también es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es comportarme adecuadamente con los demás, pero ante todo comportarme adecuadamente conmigo mismo. Como les digo, no para juzgar a ese otro, sino para decir, oiga, de pronto yo no tengo por qué estar en una relación con una persona que se comporta de esa manera y me pongo a salvo a tiempo. ¿He maltratado o he permitido que me maltraten? ¿Me he puesto en riesgo? A eso es a lo que me refiero con que todo es mi responsabilidad, porque Coda me devuelve el poder. Coda me dice que yo ya no soy una víctima, que yo soy una persona empoderada, que tengo la capacidad de gestionar mi vida desde el empoderamiento. Me comunico con mi madrina, padrino para recibir guía y orientación. Asisto a reunión de compartires, hago catarsis, aplico el anonimato, oro y medito. Le entrego esa situación a mi poder superior para que él me guíe y me permita tener sano juicio para la toma de decisiones. Porque muchas veces no sé qué hacer frente a una relación. Me siento confundida, me siento agobiada, me siento abatida. Entonces le pido al poder superior, le digo, por favor, guíame, ayúdame a entender qué tengo que hacer frente a esta relación. ¿Qué límite tengo que poner? ¿Qué conversación tengo que tener? ¿Cómo me debo comportar? Y tomo acción. Si es una relación adictiva y destructiva, necesito tomar distancia. Yo considero que el contacto cero es algo fundamental cuando tenemos una relación destructiva que tiene caracteres adictivos. A muchos de nosotros a veces nos cuesta romper las relaciones y decir, oiga, yo quiero poner un límite. Y a veces escuchamos historias de una persona que dice, oiga, no, yo ya he vuelto como 6 veces con mi expareja y entonces él me pide perdón y yo vuelvo y volvemos a tener conflicto y nuevamente. Entonces, para eso hay que poner un contacto cero, poner una distancia, decir, durante un tiempo yo con esta persona mejor no me hablo porque voy a entrar en conflicto, voy a ser irrespetuosa o esa persona va a ser irrespetuosa conmigo, vamos a ser agresivos mutuamente, nos vamos a hacer daño. El contacto cero es necesario mientras se sana la relación o en algunos casos, pues hay que mantener un contacto cero de carácter permanente cuando ha habido agresión física u otro tipo de agresiones para las cuales nosotros tenemos que ponernos a salvo y actuar a tiempo. Comunico mis decisiones de una manera asertiva y respetuosa. No es que le dé un portazo al otro, no es que lo insulte, es que sencillamente de una manera asertiva y respetuosa puedo comunicar que estoy en un programa de recuperación y que ya no voy a continuar en esa relación disfuncional. Y eso aplica para todas las relaciones, no solamente para las de pareja, sino si yo siento que tengo un conflicto con un amigo que es irrespetuoso o si me encuentro con alguien de mi familia que es violento, pues yo tengo la posibilidad de decir, no, ahora estoy en un programa de recuperación y me pongo a salvo. O si yo misma soy violenta con alguien y me doy cuenta que esa persona me detona lo peor de mí, pues yo me pongo a salvo y digo, no, por ahora no me voy a relacionar con esta persona porque la puedo maltratar. Practico la abstención de una manera saludable para mí y para las personas involucradas, desde el sano juicio. Tomo acción, me perdono a mí mismo y a la otra persona por los errores cometidos. Me perdono a mí mismo no significa que alguien me golpeó, entonces yo digo, ay, bueno, te perdono y pues sígueme golpeando. No, me perdono a mí mismo y a otra persona. Es que si una persona tiene un comportamiento agresivo, no me lleno de resentimientos y odios contra esa persona. Hago oración para que el poder superior limpie todas las emociones negativas que haya en mí, pero no para continuar en una relación tóxica y disfuncional, sino sencillamente para que en mi corazón no haya resentimientos ni odios, para que si hay que hacer una enmienda, yo la pueda hacer, pero no para volver a una situación disfuncional. Es importante entender el perdón de una manera adecuada. El perdón es para liberarme de odios, rencores y culpas y rabias internas, pero no para mantenerme en una situación dañina. Identifico si necesito hacer una enmienda con la otra persona para reparar el daño causado. Cuando realizo mi enmienda, ¿qué necesito hacer? Primero que todo, pedir la guía y la compañía de mi poder superior, porque si yo voy a interactuar con alguien a quien que le quiero hacer una enmienda, pues no puedo llegar sola, necesito ir acompañada de mi poder superior. Puedo hacerle una consulta a mi madrina para que me diga, bueno, si es el momento de hacer la enmienda o no, sin expectativas. Yo no hago la enmienda para que me digan, ay, tan Martica, tan buena gente, mire, pidió perdón, sino no, mi expectativa sencillamente es liberar mi corazón y estar en paz si yo fui agresiva con alguien, sin culpar ni agredir a la otra persona, porque si yo llego a hacer la enmienda a decirle al otro, no, es que yo lo insulté porque usted es una mala persona, porque usted me golpeó, porque usted me hizo daño, pues me estoy descargando en el otro. Y la enmienda la hago desde lo que a mí me compete, desde lo que a mí me corresponde, no para ir a cobrarle cuentas al otro. Libre de victimismo y de autocomiseración. No llego a hacer la enmienda llorándole encima a la otra persona, sin manipulación, sin pedir nada a cambio. Me comprometo a no repetir mis errores, pero ante todo me asesoro para ver si debo hacer la enmienda o no. Porque algunas personas puede ocurrir que quieran retomar una relación disfuncional y dicen, ah, no, me voy a ir a hacer una enmienda con este expareja
a la que traté mal, pero es una persona con la que he tenido una relación adictiva. Entonces hay que parar a tiempo y primero asesorarse en oración, meditación con el poder superior y en compañía de la madrina para que la madrina o padrino nos asesore acerca de nuestros motivos correctos para hacer la enmienda y el momento correcto para hacerla. Identifico las acciones para sanarme. Si yo debo separarme en forma definitiva, hago el duelo para la ruptura, porque pues toda ruptura genera un duelo. Entonces hago el duelo para decir, bueno, no puedo seguir con esta persona. Trabajo el desapego emocional. No me involucro durante un tiempo en nuevas relaciones. Muchas personas dicen un clavo saca otro clavo, entonces termino con esta persona y mañana me consigo otro novio para que se me olvide. Eso no nos hace bien y estando en programa ya no lo hacemos. Cultivo la relación más importante de mi vida, que es conmigo mismo. La única manera de tener relaciones sanas y amorosas con los demás es que podamos empezar a tener relaciones sanas y amorosas con nosotras mismas. En algunos casos, si descubro que puedo retomar la relación, trabajo por un vínculo más saludable. Si descubro que, no sé, tuve un conflicto con mi mamá o con mi papá o con una hermana o con un primo y son relaciones de carácter permanente, pues yo miro cómo puedo retomar ese vínculo de una manera más saludable. Si incluso tengo una pareja con la que tuve una diferencia, pero es una pareja saludable para mi vida, miro cómo puedo sanar esa relación. Libre de dependencia, sin apego ni obsesión, libre de recordarle al otro los errores del pasado, no empiezo a recordarle al otro cada rato las embarradas que el otro hizo, si perdono con honestidad y desde el sano juicio, y si es una relación que yo quiero que sea sana y amorosa, no vivo generándole culpas al otro por los errores del pasado. Aplico la autoobservación permanente, me autoobservo todo el tiempo, cómo me estoy relacionando con esa persona. Estoy aplicando mis principios espirituales, estoy teniendo patrones de codependencia, estoy practicando mis defectos o estoy haciéndolo desde el sano juicio. Pido la guía permanente de mi poder superior. Recuerdo que mis relaciones con todas las demás personas, con todas, parejas, hijos, padres, amigos, jefes, maestros, no son para llenar mis vacíos interiores, no son para quitarme mis inseguridades, no son para sanar mis carencias. Yo soy el único responsable de cuidarme, amarme, validarme, aceptarme y protegerme. Quizá de niños no recibimos el amor que queríamos que nos dieran, pero en la actualidad nosotros somos los únicos responsables de nosotros mismos. Practico diariamente la gratitud como una poderosa herramienta de sanación en todas mis relaciones. Me agradezco a mí misma, me reconozco todo lo positivo que tengo, agradezco las relaciones que tengo con todos los demás y agradezco también las relaciones difíciles a las que me enfrento porque son una posibilidad de aprendizaje y de práctica de mi programa. Cada obstáculo es una oportunidad de aprendizaje. Cada vez que se avecina un conflicto, recuerdo que las demás personas no pueden herirme, lastimarme, ofenderme, a menos que yo misma les dé ese poder. En conexión con mi poder superior, yo tengo toda la capacidad de ser feliz por mí mismo. Es importante darnos cuenta que yo digo, no, es que esa persona me ofendió. Yo soy la que me siento ofendida por lo que la otra persona dijo. Yo puedo perfectamente decir, bueno, esa persona dijo una palabra inadecuada, no estoy dispuesta a tolerar eso, no me siento cómoda con eso, tomo distancia, pero no me ofendo porque digo, bueno, esa persona es o es una grosera o una inadecuada, pero ese es su asunto. La responsabilidad del otro es su comportamiento inadecuado. Ese no es mi problema y no tengo por qué permitir que esa persona me altere mi paz mental. Eso es muy difícil porque muchos de nosotros decimos, no, es que esa persona me hizo, esa persona me maltrata verbalmente, esa persona me ataca. Si esa persona me atraca y me ataca verbalmente, tomo distancia y me alejo de esa persona. Y cuando esa persona esté tranquila, hablamos saludablemente, pero entiendo que los comportamientos inadecuados son la responsabilidad del otro. Mi responsabilidad es no perturbarme y no sufrir por lo que los demás hacen o dicen. Sencillamente ponerme a salvo, tomar la distancia que sea necesario y recordarme a mí misma que nadie tiene la capacidad de cambiar lo que yo soy. Si me dicen que soy bruta, que soy inadecuada, que soy lo que sea que me digan, eso es la opinión del otro. Yo, si tengo la opinión sobre mí misma suficientemente clara, no tengo por qué perturbarme por lo que el otro hace o dice, pero sí ponerme a salvo y poner la distancia necesaria. Y recordamos que el amor del poder superior nos reconecta con nuestro poder interior y recuperamos plenamente nuestra libertad. Si yo me siento completo y feliz conmigo mismo, indudablemente atraeré relaciones de respeto y de verdadero amor con los demás. La clave de las relaciones sanas y amorosas para síntesis de todo este taller es que yo pueda lograr encontrarme conmigo misma y conectada conmigo misma plenamente. Porque en ese momento en que yo hago las paces conmigo misma,
puedo estar en paz con todos los que me rodean. En el momento en que yo me amo, me respeto, me apruebo, me trato de una manera adecuada, no voy a permitir que otros me traten de una manera diferente. Y eso reduce al mínimo la posibilidad de entrar en conflicto, porque si yo no permito que una relación escale a un conflicto, porque desde un principio pongo los límites claros, digo, no, esto sí me conviene, esto no me conviene, porque yo ya estoy en conexión conmigo misma, no le doy el poder a personas inadecuadas a mi vida y pongo los límites saludables y puedo alejarme de las relaciones malsanas sin resentimiento, sin rabia, sin rencores y sin odios de la mano de un poder superior. Muchísimas gracias, Cris, por permitirme compartir. Acá finaliza este espacio para que podamos abrir la puerta a las preguntas, a las dudas, a las inquietudes o a los compartires que cada uno de ustedes quiera hacer. Mil y mil gracias nuevamente por la invitación